Pues bienvenidos y bienvenidas todos al 12º debate en directo que organizamos en ATAC, además de 3 entrevistas que llevamos ya. Soy Arturo Martínez y coordino la comunicación en ATAC. Hoy abordamos los tratados de libre comercio, esos corsés jurídicos, por no decir camisas de fuerza, que constriñen los más diversos aspectos de la vida humana. No sé ustedes, pero yo hace tiempo que cuando escucho hablar del libre, la palabra libre o la palabra libertad, se me eriza el poco pelo que tengo. Para muchos, para determinados entes, esta palabra lo que viene a significar, franca y llanamente, es beneficio. Es de lo que están hablando, llevándose por delante la libertad de los demás, ¿no? Parecen referirse únicamente al lucro, lucro por encima de todo. Lo que quieren decir en realidad no es libertad, lo que quieren significar es privilegio. Por eso hemos titulado este debate con el nombre de la campaña, una campaña que hay en contra de estos tratados de libre comercio. El mercado es más libre que tú. Y vamos a comenzar con un vídeo de presentación de nuestra compañera Adoración, que si han seguido los debates la conocen todos. Adoración ha sido quien ha introducido desde un primer momento esta apuesta que hemos hecho en ATAC por estos debates online. Adoración pertenece al Consejo Científico de ATAC, lo ha coordinado hasta hace 4 días, como quien dice, que ha tenido que dejarlo, y es una gran conocedora de los tratados de libre comercio, por no decir que es una experta. Adoración lleva muchos años en campaña contra ellos. Es profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia y para mí es un placer dar paso a este vídeo introductorio intenso de 4 minutos y medio. Adelante, vídeo. El libre comercio es una gran mentira. En el año 2019, 54 economías introdujeron al menos 117 medidas que afectan al comercio y a la inversión extranjera. 3/4 partes de estas medidas afectaron a sectores fundamentales para la vida, como la agricultura o la energía, e impusieron a los estados obligaciones relativas a la reducción de los derechos, la privatización de empresas públicas o la eliminación de medidas de protección ambiental. En ese mismo año, en 2019, se firmaron más de 22 nuevos acuerdos de comercio e inversión y la cifra actual asciende ya a 3.284. Además, los nuevos acuerdos se llaman de nueva generación e integran estos mecanismos recientes como la cooperación reguladora que incide específicamente en el contenido de la legislación interna. ¿El comercio es más libre? No, en realidad el comercio está cada vez más regulado y más blindado, porque tampoco podemos olvidar que una gran mayoría de estos acuerdos contienen el sistema de resolución de controversias inversor-estado, ese terrible ISDS que atribuye derechos específicos a las empresas. Se invierte, por tanto, la función del derecho, da voz a los actores privados en una función que debía ser privativa para los estados, como es la justicia, y permite en realidad el control externo de las corporaciones en las decisiones legítimas de las instituciones democráticas. Como suelen decir los que defienden este libre y falso libre comercio, el objetivo en realidad del ISDS es la reducción de lo que llaman riesgo político, es decir, lo que para nosotras es la democracia. De hecho, si nos fijamos de nuevo en lo que pasó en el año 2019, las demandas contra estados, demandas que pagamos entre todas, superaron ya la cifra de 1.000. Además, desde luego, 2/3 partes de estos laudos han sido favorables a las empresas y países como Ecuador, como Argentina, pero también como España, han pagado ya millones a las transnacionales, millones que han dejado de utilizar, por ejemplo, en políticas sociales. Como demuestran estos datos, estos escenarios, el comercio mundial está cada vez más regulado, solo que el objeto de la regulación es la protección de los intereses de las grandes corporaciones, de esas grandes corporaciones que permiten la concentración de la riqueza mundial en manos de un grupo muy reducido de personas. En realidad, combinando todos estos factores, podemos hablar ya de la expansión de lo que llamamos autoritarismo de mercado. Este autoritarismo de mercado que tiene como principal herramienta la lex mercatoria o este código del capital global que también conocen y han desarrollado autores como Juan Hernández Zubizarreta. Este código que ha subvertido otros marcos de regulación como el derecho internacional de los derechos humanos, lo que hace es conjugar los tratados de comercio e inversión y la expansión de la actuación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que están subyugando a los estados imponiendo medidas antisociales. Evidentemente, los principales actores de este autoritarismo son los que se benefician de la ley mercatoria y ahí colocamos en el centro a las empresas transnacionales que no solo disfrutan de estos derechos específicos derivados de los tratados de inversión, sino que además por esos mismos tratados y por su propia estructura descentralizada son impunes por los crímenes que cometen contra los derechos humanos. Es evidente que la llamada liberalización del comercio ha sido la gran mentira, que en realidad ha permitido revestir de juridicidad la estrategia mundial de acumulación por desposesión social y ecológica.
Hoy, la existencia de una nueva y gravísima crisis socioeconómica derivada de la terrible pandemia y que se vertebra además con las crisis ya existentes, con la crisis ambiental y de cuidados, evidencia los enormes fallos del neoliberalismo en general, pero en particular de este modelo comercial. La imposibilidad de mantener en funcionamiento las largas cadenas globales de valor ha demostrado la importancia de cuestiones como la soberanía alimentaria, de la sostenibilidad, del comercio de proximidad, de la agricultura de proximidad, pero fundamentalmente de los cuidados y de la vida, poniendo la vida por encima de la economía y por encima del comercio. Al tiempo ha demostrado este cruel comportamiento de las empresas transnacionales que no solo han dejado en la estacada a las personas que estaban fabricando para sus cadenas en el sur global, sino que además amenazan con utilizar los sistemas de protección de inversiones, los mecanismos de ISDS contra los estados que han adoptado medidas protectoras de las personas. Desde luego, la pandemia ha colocado la salud, ha colocado la vida por encima de la economía y desde luego nos tiene que demostrar y nos tiene que llevar a afirmar alto y claro que otro comercio no solo es posible, sino que es absolutamente necesario para la vida de las personas y de la naturaleza. Pues bienvenidos, bienvenidas todos de nuevo. Muchas gracias, Adoración. Ya les dije que el vídeo prometía. Pues pasamos a presentar a los intervinientes, si os parece, y voy a empezar por Lucía. Lucía Bárcenas, compañera de aquí nuestra de Madrid, es investigadora del Transnational Institute, es coordinadora de la campaña contra los tratados en Ecologistas en Acción y, bueno, lleva en esto, pues también, como quien dice, casi una vida. Bienvenida, Lucía. Hola, muchas gracias. Juan Hernández Ubizarretas, antes había dicho de Adoración que es una experta en el tema, pues de Juan, ¿qué voy a decir? Investigador de OMAL, del Observatorio Multinacionales en América Latina, es profesor de Derecho en la Universidad del País Vasco, es un investigador, en definitiva un experto. De hecho, hay términos jurídicos relativos a los tratados que se usan que son terminología inventada por él, si yo no me equivoco. Juan, ¿es así? Sí, bueno, colectivamente, inventada colectivamente. Bueno, pues como estoy, he dejado para el final a Luciana Giotto, es investigadora también del TNI, del Transnational Institute, es profesora de Sociología Política en la Universidad de Buenos Aires, coautora junto a Javier Echaide de un informe que se acaba de hacer, se ha hecho hace poco, del impacto del Tratado Unión Europea-Mercosur. Tenemos que darle las gracias a ella y a su compañero por semejante estudio, porque luego nos lo irán explicando, realmente la opacidad con las que se hacen estas cosas es tremenda, ¿no? Y también pertenece a la plataforma América Latina Mejor sin Tratados de Libre Comercio y es compañera de ATAC Argentina, por eso te he dejado para el final, compañera. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Luciana, voy a aprovechar para preguntarte, parece que ha habido una supuesta campaña gubernamental de descrédito en contra de determinados activistas en Argentina y en concreto en contra de ATAC. ¿Nos puedes comentar algo de ello? Sí, recientemente saltó a la luz pública que se había hecho un seguimiento, un espionaje ilegal, se le está llamando aquí, contra una cantidad de activistas que estuvimos vinculados a la organización de la Cumbre de los Pueblos de la Organización Mundial de Comercio en el año 2017, cuando se hizo la reunión ministerial en Buenos Aires, y tanto el nombre de ATAC Argentina surgió en esos archivos vinculados al 2017 como en el 2018 con respecto a la cumbre presidencial del G20. Así que estamos ahora en este momento iniciando una querella legal, yo en mi persona, porque está mi nombre muy vinculado, y ATAC Argentina también, así que para que esto no suceda nunca más. Gracias, Luciana, la verdad que es tremendo, vamos, a lo que se está llegando, ¿no? Pues si os parece, vamos a pasar directamente ya al debate. Yo quería empezar comentando que en el relato sobre los tratados de libre comercio se ha producido un cambio en la percepción de estos, un cambio a raíz de la aparición del coronavirus. El coronavirus ha hecho saltar las frágiles costuras del comercio, de ese comercio ideal globalizado que se estaba vendiendo. En febrero, cuando creíamos que la pandemia era una cuestión relativa a China y Corea del Sur y poco menos pues, que Asia, resulta que el cierre de sus fábricas amenaza el suministro de componentes, tanto electrónicos, médicos, de ropa, etcétera. Posteriormente, la falta de esos suministros en material sanitario ha descubierto que la dificultad que tenemos para, con nuestra producción, poder satisfacer esa necesidad, ¿no?, de servicios. Y nos vimos encima obligados a recurrir a un mercado especulativo
bueno, que ha demostrado que al final que estas leyes del mercado, esta mano torticera, parece que no sirve demasiado, parece que no resuelve un pimiento, ¿no? Desde las organizaciones altermundistas venimos denunciando este mal llamado libre mercado que solo beneficia a los multinacionales, especula con los derechos de los pueblos y ha puesto precio al futuro del planeta. Luciana, nosotros lo vemos así, pero sin embargo, desde la esfera política, pues se sigue defendiendo que esto es la creme de la creme, esto es la mejor herramienta que hay de progreso. ¿Por qué esta disparidad de criterios? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, acá lo que tenemos es que en algunos acuerdos en concreto lo que siguen haciendo es generar una división muy fuerte entre lo que es el norte y el sur, como el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que en realidad lo que hace es profundizar las asimetrías comerciales existentes. Es decir, no es que los tratados de comercio e inversión crean las asimetrías, son formas en las cuales los estados se han insertado en la competencia global. Pero, por otro lado, estos tratados lo que hacen es fomentar, profundizar, cristalizar esa asimetría existente en términos comerciales. Por ejemplo, en el caso de Mercosur-Unión Europea, pero podríamos usar otros ejemplos también de los que son, por ejemplo, los acuerdos en general de la Unión Europea con países en América Latina, lo que hacen es cristalizar esta postura de la Unión Europea exportando materiales con mediano o alto valor tecnológico, mientras que los países del Mercosur y otros países, tanto Perú, Ecuador, Chile o Colombia, que tienen acuerdos con la Unión Europea, lo que hacen es quedarse en el lugar de exportadores de materias primas. Entonces, esto lo que hace, sin duda, es exacerbar las desigualdades, ¿no? Es un sistema que tiende a darle todo el poder a las corporaciones transnacionales, en su mayoría ubicadas en territorio europeo, pero que en realidad su objetivo es la ganancia, no el beneficio de la ciudadanía europea, ¿no? Es su propia ganancia. Y por otro lado, del lado del Mercosur, por ejemplo, lo que hace es darle el poder económico muy fuerte y una ganancia extraordinaria a el sector del agronegocio, que sabemos que está basado en la aplicación de enorme cantidad de agrotóxicos, de químicos, de fertilizantes y asociado al desmonte y la deforestación, ¿no? Un sistema de extensión de tierras que en realidad no tienen nada que ver con una lógica de sustentabilidad, ni de la vida ni del medio ambiente. Ajá. Pues, Lucía, esto, mientras los ciudadanos hemos estado confinados, esto no ha parado. La Unión Europea ha cerrado 2 nuevos tratados, con Vietnam y con México. ¿Hay algún resquicio para frenar esta dinámica? Esto parece que no para, ¿no? No, efectivamente no para. Es verdad que la atención mediática, como es lógico también, ha tenido pues el principal foco sobre la pandemia y las discusiones políticas en torno a esto, pero en la agenda de la Unión Europea y sobre todo de la Comisión de Comercio, ¿no? Estaba sobre la agenda pues la conclusión y sobre todo la continuación también de la negociación de varios acuerdos de comercio y de inversión, ¿no? Esto además, Phil Hogan, que es el comisario de comercio, lo anunciaba públicamente. Decía que una de las apuestas que tenía que hacer la Unión Europea para salir de la crisis precisamente era pues negociar y firmar nuevos acuerdos y que básicamente la única manera que teníamos para salir de esto es a través de libre comercio. O sea, es decir, como repitiendo esta retórica, ¿no?, que vamos a ir viendo en la conversación, porque no es tan positivo como se suele vender para los países y sobre todo para la población, ¿no? Entonces, sí, se concluyó el acuerdo, por ejemplo, uno de los acuerdos que se concluyó, además de una manera bastante poco transparente, mucho menos participativa, fue el acuerdo comercial con México, la modernización de este acuerdo, que incluye una parte, que es una de las partes que vamos a hablar durante el resto de la conversación, que es la protección a las inversiones. Y esto pasaría a ser el primer acuerdo entre la Unión Europea y un tercer país que incluyese estas disposiciones, estas cláusulas de protección a las inversiones o de privilegios amplios para los inversores, ¿no? De hecho, hoy mismo publicamos desde el Transnational Institute una actualización de los casos que ya existen a día de hoy contra México utilizando el arbitraje de inversiones, que es estos tribunales que se incluyen en los acuerdos de protección a las inversiones, ¿no? Es decir, México es ya uno de los países de la región de América Latina con más demandas, que las últimas buenas estimaciones que nosotros hicimos llegaban a casi 8.300 millones de dólares, lo que los inversores estaban reclamando a México,
que de hecho es muchísimo más que el mismo fondo de emergencia que el Gobierno de México ha aprobado para resolver la crisis del coronavirus. Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado, parece ser que la sociedad, ¿no?, estamos yendo hacia la protección ambiental, hacia mayor inversión en lo público, en lo social, y por otro lado, sigue habiendo esta línea que además es muy fuerte porque suele ser la que dicta y la que dirige el rumbo de las políticas, que es todo lo que tiene que ver en torno al comercio, que de alguna manera sigue estando muy desconectado de los límites ambientales o de cualquier otra necesidad social. Bueno, pero vamos a ver si nos aclaramos. Vamos a ver, Juan, lo estamos pintando todo muy mal, pero mira, a mí antes de ayer, os juro que es verdad, me ha llamado mi compañía telefónica y me ha dicho que me baja el precio porque quiere que esté satisfecho, que me ha dado no sé cuántos gigas más y me ha dado llamadas ilimitadas. Hombre, las empresas sabrán lo que hacen, ¿no? Yo creo que, ¿por qué decimos que es muy peligroso estos mecanismos en estos tratados? ¿Qué es tan peligroso? Sabrán qué hacen las empresas, ¿no, Juan? La peligrosidad de los acuerdos de comercio y de inversiones tienen que ver, en primer lugar, con un sistema capitalista y heteropatriarcado tremendamente cruel, ¿no? Un sistema que además está en una crisis sistémica y que utiliza lo que llamamos una lex mercatoria, un derecho corporativo global, que son unas reglas que apuntan Ah, al poder corporativo. En estos momentos estas reglas cada vez son más duras, según va pasando el tiempo van endureciendo estas reglas y que se sostienen fundamentalmente en la mercantilización de la vida, de toda la vida, y en una acumulación ilimitada de riqueza, ¿no? Por otro lado, este derecho corporativo global tiene en sus manos, utiliza una arquitectura de la impunidad, que técnicamente es compleja, pero que se puede traducir en una cadena, ¿no? Es una gran cadena de muchísimos eslabones, donde cada uno de estos eslabones responde a una categoría concreta. Uno de los eslabones puede referirse a los contratos entre empresas y países. parece que estamos teniendo algún problema. No estamos escuchando a Juan. Si os parece, vamos a volver ahora un momentito con él y que nos siga explicando esta arquitectura de la impunidad, estos mecanismos. Y le voy a preguntar un momento a Luciana. Juan, no sé si a lo mejor parece que ya te veo a la pantalla. Estabas explicando, y se ha ido el sonido, estabas explicando la arquitectura de la impunidad, estos mecanismos. No sé si nos puedes terminar a ver si se escucha el Sí, sonido. sí, no sé si me escucháis. Sí, decía que la arquitectura de la impunidad es como una gran cadena, ¿no? Con numerosos eslabones, donde estos eslabones, cada uno de ellos responde a una categoría, a una tipificación, como pueden ser los contratos de empresas con países, las directrices y políticas de las instituciones económicas financieras es otro eslabón, la Organización Mundial del Comercio es otro, paraísos fiscales, y ahí uno de los eslabones son los acuerdos de comercio y de inversiones junto al arbitraje, ¿no? La idea de esta cadena, que es una cadena que golpea a pueblos, a comunidades, a la naturaleza, tiene que ver fundamentalmente con que los derechos de estas grandes corporaciones y de las élites se defienden, como decimos en derecho, Ahí, otra vez aquí se nos ha vuelto a ir el sonido. Vamos a ver si lo podemos retomar después, se nos ha escuchado durante un momento. Voy a preguntarte a ti, Luciana. Uno de los eslabones, uno de los elementos más importantes que puede haber ahora mismo quizá en cuestión de tratados es la Unión Europea-Mercosur. En el análisis de impacto que vosotros habéis elaborado, sobre el tratado, decís que viene a reforzar estas desigualdades, que era algo de lo que estaba hablando precisamente Juan cuando se le ha ido la voz. ¿Puedes ampliarlo un poquito? Sí, claro, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un acuerdo que por más de que se ha negociado durante 20 años, sí es el acuerdo probablemente más longevo del mundo, el que ha llevado más cantidad de años en su negociación, es un tratado que tiene sus cosas para analizar. Es un tratado viejo en ese sentido, porque por ejemplo no tiene en ese sentido lo que estaban mencionando Lucía y Juan, que es el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, o sea, no tiene un capítulo sobre inversiones. Sin embargo, lo que yo mencionaba antes es que lo que hace es, en todo caso, poner en primer lugar o poner el foco sobre la capacidad que van a tener las transnacionales, especialmente con base en la Unión Europea, de poder hacer negocios en Mercosur, especialmente en Brasil, ¿no? Porque también el foco
de esas transnacionales está puesto sobre el mercado brasileño. ¿Por qué? Porque el mercado brasileño es como un jugoso bistec ahora para estas empresas, porque Bolsonaro está abriendo absolutamente la licitación, por ejemplo, en contrataciones públicas y servicios, que más bien venían siendo parte de lo que es la intervención del Estado brasileño, una gran protección a esos sectores, y ahora se está abriendo a licitación y contratación pública con las empresas transnacionales, que lo que están teniendo es una capacidad enorme de empezar a incidir en el mercado brasileño. Por eso digo que es como un jugoso bistec, porque la capacidad de ganancia es muy amplia. Entonces, por un lado, mientras lo que se va a estar viendo con el acuerdo de Mercosur-Unión Europea es la llegada de estas empresas, especialmente al mercado brasileño. En Argentina ya están desde los años 90. Estoy hablando de empresas como Telefónica, digamos, pensemos que dabas el ejemplo vos, Arturo, de las telefónicas, ¿no? Bueno, Telefónica ya está, digamos, tenemos una enorme cantidad de empresas europeas con presencia en Argentina, pero el mercado brasileño está todo por ganarse, digamos, ¿no? Un mercado para ganar. Por otra parte, lo que hace también, digamos, de estas desigualdades que vos preguntabas, lo que hace el acuerdo de Mercosur-Unión Europea es reducir las asimetrías regulatorias entre los dos bloques. ¿Por qué? Porque en realidad una cuestión que está puesta sobre la mesa es el principio precautorio que aplica la Unión Europea, que en general es para hacer para proteger al consumidor europeo y al medio ambiente europeo, pero que el agronegocio del lado del Mercosur, que le interesa que el principio precautorio desaparezca, imagínense, porque quieren vender todos los productos que nosotros consumimos cotidianamente en países como Argentina, pero todos los productos con enorme cantidad de agrotóxicos, químicos, fertilizantes químicos, venderlos a la Unión Europea, y el negocio para el agronegocio es que eso se reduzca. Entonces, si miramos el acuerdo, cómo finalmente fueron redactadas las cláusulas, son lo suficientemente flexibles o oscuras como para que la interpretación quede en manos después de los políticos, en realidad. Así que, en realidad, la defensa de los consumidores europeos, yo diría que no está garantizada para nada con este acuerdo, ¿no? No está garantizada, y has estado tocando pues ya varios de los palos realmente de las consecuencias que tiene esta arquitectura de que nos hablaba Juan. Y una parte de ellas es el impacto ambiental y el impacto social. Juan, a ver si ahora que te hemos recuperado, ¿nos puedes comentar sobre ello? ¿Por qué no se crean cláusulas ambientales y sociales vinculadas a estos tratados que los limiten y que se suponga que se les pueda meter en vereda? ¿Nos escuchas, Juan? Ahora. Sí, Juan, adelante. Os escucho, la verdad es que no os escucho muy bien, no sé si me vais a escuchar a mí. La inexistencia de cláusulas sociales y ambientales en los acuerdos de comercio, lo que en estos momentos demuestra es el poder, ¿no? La impunidad con que el poder corporativo está actuando, que ni tan siquiera permite introducir cláusulas que, sinceramente, yo creo que tendríamos que evaluar despacio. Estas cláusulas, a lo largo de la historia de los acuerdos de comercio y de inversiones, son cláusulas que su eficacia desde el punto de vista jurídico ha sido muy, muy pequeña. Más, yo creo que en muchas ocasiones han servido como una cosmética, ¿no?, para poder legitimar los acuerdos de comercio. Son cláusulas que hablan por parte de los poderes dominantes de la racionalización de la globalización económica capitalista, y que realmente no pueden actuar como elementos para neutralizar el ADN de los acuerdos de comercio, que, como se ha estado diciendo, son un ADN de destrucción. Analizamos, por ejemplo, el NAFTA, ¿no? Sí había el acuerdo de cuestiones sociolaborales, que fue un elemento que parecía que podía resultar interesante, pero que, sin embargo, a lo largo ya de muchísimos años, y por tanto tenemos capacidad de evaluar, hemos medido la validez de las cláusulas sociales y medioambientales, y yo personalmente soy tremendamente pesimista para su utilidad. Yo soy mucho más partidario de la enmienda a la totalidad de los acuerdos de comercio, y por lo tanto no de incorporar cláusulas sociales, como digo, declarativas. Si en algún momento hay que introducir cláusulas porque la correlación de fuerzas lo exige, estas cláusulas tienen que ver mucho más con intentar reproducir la parte relativa a derechos y libertades de las constituciones, o de alguna manera reproducir los acuerdos de derechos humanos que hayan firmado los tratados vinculantes. Introducir estos acuerdos internacionales como cláusulas sociales pueden permitir
una cierta neutralización de las cláusulas tan fuertes de los acuerdos de comercio y de inversiones. Por tanto, aunque parezca un poco contradictorio, es bueno que haya cláusulas sociales, pero hay que tener mucho cuidado que no sean elementos de legitimación de acuerdos, que además siempre se llama a la mesa a hablar de cláusulas sociales cuando los elementos más duros del acuerdo de comercio están ya cerrados. Siempre se convierten en un punto muy, muy accesorio. Por eso yo sería muy, muy cuidadoso, y repito, solamente cuando se pueda traducir los acuerdos de derechos humanos al interior de los acuerdos de comercio podrían, a mi parecer, tener sentido. Parece en definitiva que ya no sabemos el truco, ¿no? O sea, aceptamos 2 cláusulas por ahí sociales tal para meternos el tema gordo, ¿no? Lucía, sin dejar la cuestión ambiental, vamos a hablar un poco sobre la Carta de la Energía, porque esto es esencial ahora mismo. El Tratado de la Carta de la Energía también supone una amenaza para la transición ecológica. ¿Por qué? Explícanos un poquito esto. Bueno, recogiendo un poco lo que decía Juan, sí hay cláusulas que son jurídicamente vinculantes en los tratados y son estas que tienen que ver con, pues, por ejemplo, la protección de las inversiones a través de los tribunales de arbitraje, ¿no? Y es verdad que estamos hablando de muchos temas y nosotros en el TNI lo que llevamos desde hace mucho tiempo es denunciando muy concretamente la parte sobre la protección de las inversiones, es decir, todos los arbitrajes, estos tribunales privados de ISDS que ya nos suenan bastante más porque durante la campaña del TTIP hicimos bastante incidencia sobre estos tribunales porque era una de las partes que generaba mucho conflicto, ¿no? Porque estábamos hablando pues, de una justicia privada, la verdad, ¿no? Entonces, nosotros en concreto, pues, investigamos y hablamos mucho sobre estas partes porque, bueno, directamente porque son un robo para los países, ¿no? Entonces, la postura sobre el comercio puede ser de distintas maneras, depende de la organización con la que se hable, pero específicamente sobre la eliminación de estos tribunales de arbitraje, realmente hay un consenso bastante amplio de la academia, de juristas, desde muchos lugares, ¿no? O sea que no debería haber una duda en que estos tribunales son ilegales, ¿no? O sea, no deberían de existir por el robo que suponen, como decía, para los países, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre el Tratado de la Carta de Energía, pues hacemos también este enfoque sobre estos tribunales porque este tratado incluye estos mecanismos de protección de las inversiones, ¿vale? Pero es mucho más peligroso porque, claro, porque el Tratado sobre la Carta de Energía fue diseñado directamente por las energías y por los más contaminantes, ¿no? O sea, por aquellas empresas que querían proteger sus inversiones en energías pues fósiles, ¿no? Combustibles, pues yo que sé, gas, petróleo, energía nuclear, todo ese tipo de energía que hoy está claro que además son los que más contribuyen al cambio climático, ¿no? Es un acuerdo que se firma a mediados de los 90. Bueno, podríamos hablar sobre si se sabía o no lo que nos iba a desencadenar estar dentro de ese acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que desde el 2013, a partir de 2014, hemos empezado a ver muchas demandas acogiéndose a estos tribunales privados de arbitraje, ¿no? Que permiten de alguna manera resolver conflictos entre estados e inversores y empezamos a ver que muchas de estas demandas venían motivadas por algunos cambios legislativos que se estaban haciendo en estos países, y estoy hablando de países dentro de la Unión Europea, que iban en línea de cumplir con los acuerdos de París, ¿no? Con los acuerdos climáticos. Entonces, bueno, por ejemplo, no tenemos mucho tiempo, pero voy a dar 2 ejemplos. Si un país quiere terminar o quiere poner fin a un proyecto que ya estaba, bueno, que ya existía, ¿no? Un proyecto, pues, de extracción petrolera, por ejemplo, ¿no? Pues este país podría ser sujeto a una demanda por aquel inversor que ve que su inversión está siendo amenazada porque este país ha pasado una nueva regulación que lo que hace es proteger el medio ambiente y no sus beneficios privados, ¿no? Esto, de hecho, pasó en Italia. Una empresa inglesa demandó a Italia por retirar una concesión que tenía una empresa inglesa en las costas del Adriático, ¿no? Para explorar en el mar, ¿no? Una práctica que, por supuesto, que es peligrosísima para el medio ambiente. Entonces, a partir de que el Parlamento italiano aprobara una ley de prohibir cualquier tipo de extracción cerca de las costas, pues recibió una demanda que le llamamos ISDS porque es como
es el diminutivo en inglés de cláusulas para la solución de disputas entre inversor-Estado, ¿no? Pero como este ejemplo de Italia estamos viendo cada vez más. Entonces, es decir que, o sea, está claro que hay muchas maneras de atajar el tema del arbitraje de inversiones, ¿no? Pero el problema y el hecho que estamos viendo que se está utilizando cada vez más pues para de alguna manera socavar las decisiones democráticas de los países que pretenden combatir el cambio climático, pues es peligrosísimo, ¿no? De hecho, casi que defender este acuerdo es como negar el cambio climático, o es no querer hacer ningún tipo de acción para resolver y para encaminar hacia esa transición energética libre de combustibles fósiles, que de hecho se defiende, pues el Estado español es una de las principales objetivos que está en la ley de cambio climático, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque mientras estemos dentro de este tratado, cualquier tipo de paso hacia ahí podría ser pues una demanda de un inversor. En fin, nos pintas, la verdad, un futuro pues bastante negro, ¿no? La situación en la que está. Por eso estamos en este debate tratando de echar luz sobre el asunto. Ahora vuelvo contigo, Lucía. Este tema no lo vamos a dejar, pero antes sí quería hacer también sobre el impacto ambiental, preguntarle a Luciana. Se está ocurriendo algo quizá curioso, diría yo, y es que algunos gobiernos de la Unión Europea, Macron, por ejemplo, habló de no ratificar el acuerdo debido a los incendios en el Amazonas, por aquello de mantener los acuerdos del clima, etc. O recientemente el Parlamento holandés lo ha rechazado por el impacto sobre la economía holandesa. Irlanda también ha mostrado reticencias, Austria, Valonia, una región de Bélgica. Bueno, el Tratado de Unión Europea-Mercosur incluye un compromiso de las partes para cumplir esos objetivos de la COP21, esos objetivos climáticos, etcétera. ¿Hay algún mecanismo de sanción en caso de incumplimiento? O sea, y sobre todo, ¿qué recorrido puede tener este acuerdo? Parece ser que hay bastante oposición también, no solo ya ciudadanía en ambos lados que estamos en contra, sino también ya directamente naciones, como hemos visto, regiones concretas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el tema? Sí, me parece que lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es que de ninguna manera un tratado comercial o un acuerdo comercial como el de Mercosur-Unión Europea va a resolver el problema de la deforestación y las quemas en el Amazonas, ni la deforestación también en otras partes de los países del Mercosur, porque es verdad que es muy espectacular lo que sucede en el Amazonas, porque realmente lo es, pero tenemos que tener en cuenta que también en países como Argentina o Paraguay, el desmonte y la deforestación ha avanzado en los últimos 20 años de una manera atroz. Nosotros tenemos en la zona del Chaco, para la gente que no lo conoce, una zona que históricamente cuando yo estudiaba en la escuela se llamaba el Impenetrable, en la provincia del Chaco. Hoy el impenetrable no existe más, se penetra en el impenetrable, digamos. Se ha avanzado tanto con la frontera sojera y de ganado bovino que ya no se puede ni hablar de zonas forestales. La provincia de Córdoba en la Argentina ha perdido en los últimos 20 años el 95% de sus bosques nativos, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la incorporación de los compromisos en el Acuerdo de París dentro del capítulo de comercio y desarrollo sustentable de Mercosur y Unión Europea? ¿Eso de alguna manera va a resolver el problema? No, no lo va a resolver. Lo único que puede resolver eso es la política. Es decir, ningún acuerdo comercial, y Juan lo explicaba maravillosamente antes, diciendo ningún acuerdo comercial, por más de que incluyamos algunos capítulos cosméticos, como él decía, nosotros decimos sí, de relleno, capítulos como el de género y comercio, capítulos medioambientales, laborales, a veces son un poquitito más complejos en sus cláusulas, de ninguna manera esta incorporación va a resolver el problema. En definitiva, lo que lo va a resolver es la política y es la presión que se logre hacer dentro de países como Brasil, pero también dentro del Mercosur, en la región, para poder avanzar en un proceso de freno de este avance brutal del agronegocio sobre los sectores forestales. Quiero agregar algo sobre esto, que es este tipo de capítulos. Y me parece muy relevante porque eso los medios de comunicación o los economistas o abogados más liberales dicen, bueno, pero aquí tienen, o el G20 mismo decía, aquí tienen, está el Women 20, por ejemplo. Incorporamos capítulos sobre género y comercio. Los temas nuevos que le preocupan al feminismo están adentro de los acuerdos. Los temas que le preocupan al ambientalismo acá están adentro del acuerdo. Son capítulos que si uno los lee casi te da ganas de largarte a reír por no llorar,
porque son capítulos cortitos que no tienen ningún tipo de operatividad, no tienen objetivos, no obligan a los estados a poner presupuesto, a generar comisiones, o sea, lo único que hacen es generar comisiones de trabajo, que no tienen ningún vínculo real con la política de un estado, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto, que por más de que pinten a los acuerdos de verde o de rosa para poner contenta a la gente, en realidad son acuerdos que lo único que hacen es profundizar estas diferencias, profundizar y acrecentar el poder de los que salen beneficiados de estos acuerdos, que es, en el caso de los países del Mercosur, el agronegocio. Si gana el agronegocio, eso va justamente contrario a cualquier capacidad de resolver los problemas ambientales de una manera sustentable en los países del Mercosur, porque su interés es en realidad contrario al interés de los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante dejar en claro que va a ser central la presión que se haga desde los países europeos para que, sabiendo que este acuerdo y estas cláusulas de Acuerdo de París dentro del Acuerdo Mercosur-Unión Europea son completamente irrisorias, es esencial que se siga presionando en las bases nacionales para que, como vos decías, Arturo, se sigan logrando resultados políticos como lo que mencionabas de Valonia, de Holanda, de Irlanda, de Francia, de Austria. Necesitamos más de esos ejemplos mostrando las tensiones y lo poco sustentable que es este acuerdo. Pues Lucía, voy a volver, me estoy dejando mal cuerpo esta tarde, ¿eh? Lucía, voy a volver contigo un momento. Antes que nos comentabas sobre la Carta de la Energía, que bueno, que fue la zorra la que diseñó el tratado, ¿no? La zorra que la han puesto a cuidar a las gallinas. Habéis comentado lo de las cláusulas de maquillaje, que es a lo que se reduce un poco menos que estos controles que se les quieran poner. Visto este panorama, invocando a las múltiples demandas que ha tenido el Estado español, por su mecanismo ISDS, ¿qué posibilidades hay para salir? ¿Y qué supondría la salida? Primero, ¿se puede salir? Y si se sale de esta Carta de la Energía en concreto, de la que hablabas, ¿qué supondría? O sea, yo creo que es importante recalcar que el Estado español debería ser, por supuesto, el más interesado en salirse de este tratado de la Carta de Energía, bueno, por dos razones. Una, porque tiene una ambición de transicionar hacia una energía, pues lo que decía al principio, ¿no? Como pues una energía justa, más limpia. Simplemente por eso ya debería de querer salirse de este tratado de la Carta de Energía, porque supone una grave amenaza para caminar por este camino, ¿no? Pero la segunda razón es porque efectivamente es el país dentro de la Unión Europea con más demandas bajo este tratado y el segundo en el mundo, ¿no? De hecho, el primero es Argentina, pero el segundo es el Estado español. Y bueno, las últimas cifras que daba el gobierno de totalidad de las demandas, de las 47 demandas, estimaba que podríamos llegar a 10.000 millones de euros si llegáramos a perderlas todas, ¿no? O sea, estas cifras pueden variar porque luego no siempre el laudo es lo que pedían los inversores al principio, etcétera, pero en cualquier caso estamos hablando de demandas millonarias, ¿no? Y en estos momentos de crisis donde está claro que hace falta muchísima inversión en muchos otros sectores como en la salud pública, realmente es un escándalo que nos estemos siquiera planteando que hay que pagar a unos inversores extranjeros que, por lo que hemos investigado además en el CNI, muchos de estos inversores son financieros, son realmente son fondos especulativos que tampoco tenían una idea de una inversión en energías renovables que fuera como duradera o, bueno, que fuera parte de su negocio principal, ¿no? Era una parte de las carteras de estos inversores, ¿no? Pero que muchos de ellos también tienen inversiones en energías contaminantes, ¿no? O sea, que no era su único... O sea, no tienen como fin último esto. De hecho, los pequeños inversores que sí que invirtieron en España en el sector de renovables, por supuesto que no pueden acceder a estos tribunales, porque estos tribunales están dirigidos pues, para grandes inversores porque cuesta muchísimo dinero, ¿no? O sea, digamos que de media una hora de trabajo de uno de los árbitros que participan en estos tribunales puede llegar a $1.000. Y estamos hablando de tribunales que pueden durar 3-4 años, ¿no? Entonces, realmente, pues muy pocas empresas se podrían ni siquiera financiar esto, ¿no? Pero bueno, más allá de los costes, que no solamente el coste de los inversores, sino que todo el dinero que estamos gastando en la defensa legal, en pagar a bufetes de abogados, a todo lo
los costes que conllevan estos tribunales, pues realmente estamos hablando de sumas millonarias, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de cómo se puede salir, pues sí, efectivamente no es difícil salirse de este acuerdo. De hecho, el propio acuerdo, en uno de sus artículos, explica cómo un país puede salirse, ¿no? Y pasa simplemente pues, por lograr un acuerdo en las Cortes y exigir al gobierno pues, la salida de este mismo y al mes tendría efecto, ¿no? De hecho, esto lo hizo Italia en el 2016, entre otras razones por el dinero que le estaba suponiendo de los presupuestos públicos seguir en este acuerdo, mientras los beneficios de estar en él no estaban nada claros, sí que estaban muy claros los costes y los riesgos que suponía seguir en él, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que aunque Italia se haya salido, de hecho, muchas de las demandas que Italia tiene bajo este tratado han llegado después de que Italia se saliera. ¿Y por qué? Porque es que este acuerdo contiene de las disposiciones más anticuadas que te puedes imaginar de los tratados de protección de las inversiones. Y una de ellas es esta cláusula zombie, que le llamamos así en castellano, porque lo que viene a decir es que aunque tú te salgas del acuerdo, hay una cláusula que va a proteger todas las inversiones que se hayan hecho por los próximos 20 años. O sea, es decir, que por los próximos 20 años cualquier inversor va a poder demandar a España, eso sí, por las inversiones hechas previamente, ¿no? Pero bueno, entonces hay varias maneras de salirse de este acuerdo y por supuesto que la mejor manera pasa por lograr un acuerdo entre varios países miembros de la Unión Europea para salirnos de él de manera un poco más coordinada y conjunta, ¿no? Esto es un trabajo que está haciendo en España la campaña de los tratados de comercio, que es esta campaña que venía denunciando el TTIP, después el CETA y ahora se está centrando sobre Mercosur, de hecho, coordinándonos con los compañeros en Argentina y el tratado sobre la Carta de la Energía. O sea que también os invito a visitar la web de la campaña, noalttip.org, para ir actualizando de las actividades que se van haciendo. Muy bien, pues muchas gracias, Lucía. Sí, os invitamos también desde ATAC, efectivamente, a consultar toda esta documentación que podréis encontrar en la web que os ha comentado del TNI, pero también en ATAC y en la plataforma igualmente en la que Luciana también trabaja, ¿no? Os quería recordar a los oyentes que se pueden realizar preguntas a través del chat, si queréis, ya hay alguna que nos está llegando, a ver si puede ser que Juan no la conteste, vamos a ver qué tal, si tenemos buena suerte. También quiero que sepáis, si no habéis visto, llevamos 2 programas, creo, que anunciamos los debates con un QR, uno de estos códigos que se puede escanear con el móvil para acceder directamente a hacer preguntas. Se puede hacer incluso antes del debate, ya se puede hacer esto. Y si veis en la publicidad o en los correos que hemos enviado o como os haya llegado, lo podréis ver. No obstante, pues eso, si queréis preguntar a través del chat podéis hacerlo ahora mismo. Juan, vamos a ver si nos comentas un poco cuál es la relación que existe entre los acuerdos de comercio e inversiones con el sistema internacional de los derechos humanos. ¿Esto hay mucha relación? ¿Puedes comentarnos sobre esto? Y la primera idea que yo quisiera comentar es, hablando antes de la arquitectura de la impunidad, yo resaltaría cómo digamos, la dureza con que los derechos de los inversores se defienden hay que tenerla siempre en cuenta con sus obligaciones. Es decir, con la palabra asimetría, ¿no? Porque hay un desequilibrio profundo entre una cosa y otra. El derecho internacional de los derechos humanos, que es de lo que ahora vamos a hablar, está en el tablero de juego, se encuentra en una esquina. Si nosotros vemos lo que nos han estado comentando, ¿no? Luciana y Lucía, vemos la fuerza de las normas de inversiones y de comercio y los acuerdos están en el centro de las reglas del juego. Y cada vez el derecho internacional de los derechos humanos está en la esquina. Cada vez se habla más de derechos humanos de una manera retórica y se olvida hablar del sistema internacional de derechos humanos, que es un sistema que acompaña obligatoriedad en el cumplimiento de las normas. Dicho esto, yo destacaría como 4 cuestiones centrales entre las relaciones de los acuerdos de comercio y el derecho internacional de los derechos humanos. La primera cuestión es que toda norma de comercio y de inversiones tiene la obligación, en su propio núcleo de funcionamiento, de respetar los derechos políticos, los derechos sociales, culturales y económicos y sociales. Derechos que deben ser respetados porque forman parte inherente de la dignidad del ser humano y tienen tutela o tienen protección jurídica. Los acuerdos del comercio lo que hacen es todo lo contrario.
desregulan normas para vulnerar derechos, expropian los ricos a los pobres, por ejemplo, por la vía de la deuda externa, y últimamente, últimamente ya consolidado, aparece el elemento de la necropolítica, ¿no? Que es la destrucción del ser humano por la destrucción de derechos. Esto es lo que fundamentalmente los acuerdos de comercio acompañan en su larga trayectoria histórica. Además, hay que tener en cuenta que los estados están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Un análisis riguroso de los acuerdos de comercio nos lleva precisamente a una deconstrucción de esta idea de que los estados deben realizar esta protección. Además de esta primera cuestión, hay un segundo apartado que yo quisiera destacar, y es la necesidad, que el derecho internacional ya lo hace, ¿no?, de subrayar cómo hay que poner límites a la competitividad entre empresas y entre estados. Los derechos humanos no pueden formar parte de la competitividad y deben quedar fuera de la acumulación de riqueza y deben quedar fuera del lucro existente de lucha, ¿no?, entre empresas y entre estados. Esto es lo que nos explica que en estos momentos en las cadenas de valor haya trabajo infantil, trabajo esclavo, porque realmente se está vulnerando el derecho internacional, sobre todo el límite de la competitividad. La tercera cuestión importante a destacar es la fragmentación de los ordenamientos jurídicos. La palabra técnica que en realidad quiere decir lo que antes se comentaba, ¿no?, que en el centro de las relaciones económicas lo importante es el comercio, la inversión, el ánimo de lucro y la ganancia. Eso es lo que tiene una construcción y una fortaleza jurídica máxima que aparece en el centro de las relaciones económicas. Sin embargo, el sistema internacional de los derechos humanos es fragilizado y llevado a la esquina. El sistema internacional de los derechos humanos dice lo contrario, y creo que lo podemos defender. Hay una jerarquía, unas escaleras, y en la escalera de arriba, en su vértice, está el derecho internacional de los derechos humanos. Las normas de comercio e inversiones están sometidas a este derecho internacional, y en estos momentos ocurre, lamentablemente, todo lo contrario. Y por último, la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, los pactos, diferentes pactos, tratados y convenios que hacen referencia a los derechos humanos forman parte de lo que se llama normas imperativas del derecho internacional general. Eso quiere decir que el Tratado de Viena, en su artículo 53, establece que cualquier norma que vulnere estas reglas de interés general es nula de pleno derecho. Yo sé que esto es conflictivo desde el punto de vista del derecho positivo y de los grandes despachos de abogados, que negan la mayor, que no van a aceptar la tesis de la jerarquía de derechos, pero yo creo que de la lectura de un uso alternativo del derecho internacional, esto aparece como elemento prioritario. Por lo tanto, la confrontación es máxima y creo que lo que tendría que ocurrir es una jerarquía normativa donde en el vértice estén los derechos humanos y por detrás las reglas de comercio y de inversiones. Y por lo tanto, los acuerdos de comercio y de inversiones, además, a mi parecer, en muchas cláusulas de venir como nulos, deberían quedar subordinados a las reglas del derecho internacional de los derechos humanos. Pues Juan, precisamente una pregunta que nos hacían tiene relación con todo esto efectivamente que está diciendo. Nos preguntaban si hay estrategias jurídicas para impugnar estos tratados. Entiendo que lo que estás planteando, que esta jerarquía normativa, que de hecho está estipulada así, que debiera de funcionar con los derechos humanos por encima de todo, a lo mejor esa es una forma, o no sé, hay otras formas por donde a lo mejor se podría efectivamente atacar impugnar estos acuerdos. Mira, las estrategias se han intentado ya, vamos, de manera sucesiva y las vamos a seguir intentando. Pero lo que ocurre con el derecho hay que tenerlo muy claro, ¿no? El derecho es básicamente es una armadura de dominación. Una armadura de dominación de las élites que lo hacen a su semejanza, ¿no? Y en ese sentido, el uso de las grietas que el establecimiento de las normas nos pone encima de la mesa es lo que los juristas alternativos intentamos. Buscar grietas de los ordenamientos jurídicos existentes para introducir demandas o introducir de alguna manera peleas normativas. Pero realmente el marco jurídico es profundamente desigual. En estos momentos hay una interpretación desde el poder corporativo que convierte, como digo, en una armadura de dominación. Por eso, en estos momentos en Ginebra se está luchando por la existencia de un tratado de control de empresas transnacionales que uno de sus apartados queremos que quede con mayor claridad cuál es la posición de los acuerdos de comercio. Y además esto va muy unido a lo que las compañeras decían, ¿no?, a la necesidad de un tribunal internacional
que descomponga la existencia de tribunales arbitrales que son tribunales de parte, ¿no? Necesitamos un tribunal internacional en el vértice que permita que comunidades, que ciudadanos, que pueblos, si quieren también los estados, demanden ante este tribunal, pero que el tribunal aplique tanto normas de comercio como normas de derechos humanos y derecho internacional. En estos momentos, como ya se ha dicho, ¿no? Los tribunales de arbitraje lo que hacen es aplicar reglas de comercio y, por regla de tres, obvian toda la existencia de un sistema internacional de derechos humanos. La respuesta a la pregunta es difícil. Hay prácticas jurídicas, bueno, los juristas lo hemos intentado, lo seguiremos intentando en numerosas demandas, pero el poder corporativo genera una armadura de tal característica, ¿no?, que hace que, insisto, el derecho internacional se esté convirtiendo en, se ha visto en la pandemia, ¿no?, en derecho blando, es decir, en un derecho no exigible, no obligatorio, y que las empresas lo utilizan con una especie de caridad corporativa, de marketing humanitario, y con una responsabilidad social corporativa que es el instrumento que utilizan todavía para complicar más la posibilidad de realizar demandas de este tipo. Por lo tanto, es difícil. El conflicto jurídico cotidiano es difícil, es un conflicto más fuerte y es un conflicto, yo creo que popular, de intereses muy contradictorios. Me está fallando ahí también el sonido de nuevo otra vez, Juan. Parece que no tenemos buena suerte. De todas formas, bueno, me estás planteando efectivamente una lucha, pues eso, de David contra Goliat, ¿no? Los bufetes de la industria del arbitraje se preparan ahora mismo para hacer demandas con motivo de las medidas tomadas por los gobiernos a raíz de la COVID-19, ¿no? Y precisamente la pregunta que le voy a hacer a Lucía la acaba de introducir ahora Juan. Es, en el caso de la pandemia existe la causa de fuerza mayor y estado de necesidad como defensa de los estados a la hora de actuar. Pero se ha utilizado anteriormente, Lucía, ¿qué validez le dan los árbitros? Si venimos diciendo, hemos tomado estas medidas y por tanto no nos puede usted demandar ahora, no nos venga pidiendo dinero, porque fíjese la que tenemos montada, que se nos moría la gente. ¿Esto se ha utilizado anteriormente? ¿Cómo lo ves? Pues Arturo, yo creo que esta es una pregunta que de hecho tanto Luciana como yo podemos responder porque las dos fuimos parte de un reporte, un artículo que publicamos, de hecho la semana pasada, en el cual lo que hacíamos era simplemente analizar lo que los bufetes de abogados especializados en el arbitraje estaban recomendando a sus clientes, o sea, a los inversores o a las multinacionales, en relación a la pandemia, ¿no? Y básicamente lo que fuimos leyendo en sus páginas web es que también organizaron seminarios online donde explicaban de qué manera los gobiernos se podían acoger a los tratados bilaterales de inversión o a los acuerdos de protección de las inversiones para demandar sobre aquellas medidas que han podido ir en contra de sus beneficios privados, ¿no? Pero claro, estamos hablando de, bueno, lo que hemos visto pues, en el Estado español, ¿no? Ha habido medidas pues, por ejemplo, de paralizar algunas actividades comerciales, pero claro, todas con el fin de evitar el contagio de la COVID-19, ¿no? Pero bueno, también se han hecho otras medidas, pues por ejemplo, de procurar que ninguna persona pues, se quede sin acceso a agua en algunos países en América Latina, ¿no? Que no se queden sin acceso a agua para lavarse las manos, ¿no? Agua potable, vaya. Y también pues en España se han pasado medidas pues que tienen que ver con evitar pues los cortes en los suministros de eléctricos o bueno, suministros básicos, ¿no? Total, el punto es que los propios bufetes cogen estas medidas que los gobiernos han anunciado y las analizan dentro de este derecho que comentaba Juan, ¿no? O sea, este derecho sí vinculante que obliga a los estados y pues les recomendaba o les asesoraba de qué manera podrían invocar a los acuerdos de protección de las inversiones para demandar a los estados, ¿no? Entonces, una vez más vemos cómo este derecho, estos tribunales privados podrían actuar de manera paralela a lo que los propios ordenamientos jurídicos de los países están dictando, ¿no? Lo que cuentas de la fuerza mayor, bueno, pues es un recurso, ¿no? Que podrían utilizar los gobiernos para recurrir a él, ¿no? Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español, lo que es un evento de fuerza mayor es una excepción de responsabilidad por el incumplimiento de un contrato, ¿no? De la obligación contractual, cuando dicho incumplimiento es causado por un evento imprevisible o previsible, pero
previsible, perdón, pero inevitable, ¿no? Es decir, pues como la pandemia, ¿no? Esto es lo que recoge el ordenamiento jurídico español. Lo que pasa es que, como ya dijimos al principio, estos tribunales no van en línea con el ordenamiento jurídico español, o sea, son unos tribunales que se forman de manera ad hoc, ¿no? O sea, que se forman caso por caso. Entonces, si un inversor decide invocar uno de estos tratados bilaterales de inversión por una de las medidas que se han tomado en relación al COVID, lo haría en base a estos tribunales que están compuestos por 3 árbitros privados internacionales que muchas veces tampoco tienen por qué saber del derecho español o de salud pública, ¿no? O sea, básicamente lo que van a hacer es medir las ganancias o las pérdidas que han tenido estos inversores por las medidas de los gobiernos, ¿no? Esto es especialmente, la verdad, es especialmente preocupante pues para países en América Latina, por ejemplo, sí, en América Latina, porque es verdad que es donde más tratados bilaterales de inversión existen con capital europeo, capital estadounidense, de Canadá, que son quienes de hecho utilizan más estos tribunales, ¿no? Pero bueno, Argentina, no sé, Luciana también creo que puede añadir aquí, porque Argentina es de hecho uno de los países que es un ejemplo interesante porque ha vivido esto en primera mano durante la crisis del 2002. No sé, Luciana, si prefieres tú añadir aquí, porque me parece que es un buen ejemplo para dar y el por qué la fuerza mayor, aunque existe, no es una opción en estos acuerdos, ¿no? No funciona. Luciana, yo te paso. Dinos, Luciana, sí. No, sí, me parece importante eso. El ejemplo argentino, desgraciadamente ejemplo argentino, porque después de la crisis del año 2001, cuando lo que hace el gobierno en enero, o sea, eso fue diciembre del 2001, en enero del 2002, Argentina se sale de la ley de convertibilidad que ponía un peso igual a un dólar y congela todas las tarifas públicas. Entonces, todas las empresas europeas que se habían hecho cargo de los servicios públicos en Argentina durante los años 90 se ampararon en los tratados bilaterales de inversión para decir que Argentina no estaba cumpliendo con el contrato que se había firmado en los 90 y de esa manera empezaron a presionar al Estado especialmente para que descongelara las tarifas, ¿no? Digamos, lo que querían era seguir ganando la millonada que ganaban antes de la crisis. El tema es que imagínense que la situación social, económica argentina en ese momento era un 35% de población que estaba desocupada, por ejemplo, ¿no? Cerca de un 40% de pobreza, o sea, los niveles de pobreza, desocupación y de hambre que había en la Argentina en ese momento eran enormes. El gobierno tomó una medida que era acertada en ese momento porque era imposible que la gente pagara dolarizada la boleta, la factura para un celular, ¿no? O sea, lo que está diciendo Lucía es que la lógica es esa, la lógica es, frente a la crisis, los estados tienen que tomar medidas rápidas, que son urgentes y que son obligatorias en términos de que es la única manera de que no tengan revueltas sociales internas de vuelta, ¿no? Porque en el 2001 en Argentina recordemos que era eso. ¿Cómo, perdón? Entonces, sí, decía, y entonces, Luciana, estos tribunales, estos ISD, esos tribunales de arbitraje, ¿es posible entonces denunciarlos y salirse de ese mecanismo una vez que se han firmado los tratados? Pensaba esta mañana, digo, manda leches, llevamos en Occidente más de 2000 años de desarrollo del derecho para que ahora vengan 4 chulos en un tribunal privado y con opacidad dirimir algo que determina la vida de miles o millones de personas. Es decir, esto se puede realmente salir. Preguntaba también una persona, decía que quería saber los motivos para que llevan a los estados a suscribir estos tratados. Y es que parece que todos, es otra pregunta también asociada, ¿no? O sea, primero, ¿por qué los suscribimos si vemos los peligros que tienen? Y ese mecanismo ISDS, ¿nos podemos salir de ahí una vez? Uh-huh. Los acuerdos se suscribieron en los años 90, en su mayoría llevamos 25 años más o menos de tratados de libre comercio. En América Latina estamos lanzando este año una campaña para denunciar esto. 25 años de tratados de libre comercio y tratados de inversión en América Latina son demasiados, ¿no? 25 años, nada que festejar. Es un aniversario, las bodas de plata con la liberalización comercial. Se firmaron porque fueron, digamos, se nos planteó la promesa de la lógica de la economía liberal, ¿no? Firmen los tratados, que entonces van a venir las inversiones y que de esa manera todos van a ser felices. Esto va a traer bienestar y va a elevar los indicadores de empleo, ¿no? Todo lo que viene asociado con esas promesas, que en realidad lo que estamos viendo hoy es que ninguna se cumplió.
Entonces tu pregunta es más que pertinente, Arturo, es decir, ¿por qué nos salimos de los tratados si estamos viendo que la evidencia ya está de nuestro lado? La evidencia muestra que estos tratados son nefastos, que los resultados son pésimos, que no crearon ninguna de las promesas, no hubo nada de los beneficios que se pretendían, y en América Latina es clarísimo, porque América Latina lo que hizo fue ubicarse en el rol de modelo agroexportador nuevamente, igual que en el siglo XIX. Vender lo que está sobre el suelo y debajo del suelo, ¿no? Los minerales, la madera, en el mar, el pescado, el café. Entonces estamos hablando de, ese es el modelo que se ha vendido con los tratados. Ahora, ¿se puede salir? Sí se puede salir. Hay casos a nivel global de países que se han directamente salido de los tratados de inversión, por ejemplo, casos aquí cercanos de mi región, que son, por ejemplo, Ecuador, que fue pionero en ese sentido, Bolivia y Venezuela se salieron de los tratados, denunciaron el CIADI, se salieron, dijeron, nosotros no queremos más arbitraje. Otros países no tomaron esas medidas tan fuertes, pero empezaron a revisar sus leyes internas. Sudáfrica, por ejemplo, dijo, bueno, voy a revisar algunos tratados, me salgo de algunos, y la respuesta fue no, pero de esa manera Sudáfrica no va a tener más, por ejemplo, inversión extranjera proveniente de Alemania, porque se revisaba el TBI, o sea, el Tratado Bilateral de Inversión Sudáfrica-Alemania. Y lo que hizo la Volkswagen, por ejemplo, fue sentarse a negociar con el gobierno y decir, está bien, te vas a salir del tratado, negociemos. Ah, bueno, qué interesante, o sea, había política posible entonces, no es todo marco jurídico, ¿no? Sino que el marco de la política, del diálogo, en realidad relaciones de fuerza, hay detrás y dentro de estos tratados, ¿no? Entonces, lo interesante es plantear que, digamos, las campañas a nivel social y político estamos planteando la necesidad de revisar esos marcos jurídicos adoptados, que de ninguna manera han dado los resultados positivos que se vendían en los años 90 y que hoy ya es momento de revisar, porque toda la tendencia está mostrando que hay que reformar todo este sistema y que nuestros estados requieren mayor fuerza política, mayor voluntad política para hacer este ejercicio. Vale. No sé si, Juan, claro, decimos sí, nos salimos, pero parece que los tratados contienen una serie de cláusulas que refuerzan esa estructura, esa lex mercatoria que denominas y que se salvaguardan contra ella. No es nada fácil. ¿Puedes describirnos un poco en qué consisten? Hay cláusulas externas y cláusulas internas de los acuerdos, ¿no? En lo que yo suelo llamar cláusulas externas se refiere, por ejemplo, a la opacidad y al secretismo con que se hacen los acuerdos de comercio. Esto es muy importante porque de alguna manera choca con la idea de la democracia y con la idea de la legitimación de los mismos acuerdos. Como estos acuerdos son tremendamente opacos, difíciles de aprender, de leerlos, y sin embargo, en todo su camino, esta opacidad contradice la gran seguridad jurídica que tienen, ¿no? Las normas de derechos humanos y tratados internacionales de derechos humanos es todo lo contrario. En Ginebra, con el control de transnacionales, llevamos desde el 2014, yo creo que se va a seguir alargando, es un íter, un camino muy largo. Al final, normalmente el final es muy frágil jurídicamente. Los acuerdos de comercio son todo lo contrario, ¿no? Máxima opacidad, máximo secretismo y luego hay una gran burocracia jurídica en su construcción. Burocracia jurídica quiere decir que pulverizan el derecho legislativo, que hay administrativización, que hay hiperinfracción de normas. Traduciendo, lo que quiere decir es que para un jurista las cláusulas de los acuerdos de comercio son muchas veces cláusulas vacías cuando se refieren a obligaciones por ejemplo, de las empresas transnacionales, regulaciones en pie de página, grandes regulaciones en los anexos. Por lo tanto, es un número altísimo de páginas, de documentos, que lo único que hacen es dotar de poder a estos acuerdos de comercio y dar de comer a las grandes multinacionales del derecho y de conjuntos de abogados que hacen que estos sean parte de la dominación de estos acuerdos. Luego tienen también cláusulas internas, son complejas, ¿no? Pero que fundamentalmente se sustentan en una, y es destruyen, a mi parecer, el principio de igualdad. El principio de igualdad es tratar igual a los iguales. Todos los acuerdos de comercio y de inversiones se sostienen sobre asimetría en las relaciones. Hay partes desiguales y una parte siempre que tiene el poder y otra que se encuentra subordinada. Si hablamos de las personas, de las comunidades, esto se agudiza muchísimo más. Y lo que hace con el principio de igualdad es romperlo. Y la idea que es el principio de igualdad en cualquier normativa, que es tratar igual a los iguales, lo destruyen y lo que hacen es tratar igual al desigual. Tratar igual al desigual es la ruptura del principio de igualdad, ¿no? Porque lo que hace fundamentalmente es intentar vender, ¿no?, que una empresa multinacional norteamericana es igual que una cooperativa del norte de Argentina. Es
es una absoluta estupidez desde el punto del derecho, pero sin embargo es lo que manda. Es la destrucción del principio de igualdad y además los acuerdos de comercio, si fuesen de verdad, tendrían que ser al revés. Tendrían que tener lo que se llama una acción positiva. Es decir, la parte débil del acuerdo debería estar potenciada con acciones jurídicas, económicas, políticas y sociales que hagan que los desiguales se reequilibren. El resto en fin, de cláusulas con las que nos encontramos hacen todo lo contrario, ¿no? Trato justo y equitativo, trato nacional, el concepto de inversiones, la cláusula paraguas, en realidad hacen todo lo contrario, ¿no? Es pobre empresa transnacional, es demandada por el Estado a los tribunales de arbitraje y como es discriminada, ¿no? Pues tiene que defenderse. O pobre empresa multinacional que el gobierno ha cometido la barbaridad de ayudar al ciclo corto de producción y a la soberanía alimentaria de sus agricultores frente a una gran agroindustria. Como se le está discriminando, pobre agroindustria demanda al tribunal de arbitraje. Es absolutamente loco, pero es así. O la posibilidad, ¿no? En otro tipo de cláusula nacional, de trato nacional, ¿no? El propio tratado exija que se haga contratación con personas del país, ¿no? Por ejemplo, con gente de Argentina, en el caso del Mercosur. Bueno, pues esto muchas veces está prohibido o muchas veces no se recoge en el acuerdo. Por último, una cláusula muy fuerte, que a mí me parece muy grave porque rompe el concepto de la democracia, es esa cláusula paraguas, ¿no? Que puede llevar no solamente a demandar por incumplimientos de los acuerdos de comercio, sino por el ejercicio de prácticas de política pública. El ejercicio de prácticas de política pública lleva a que determinados estados, ¿no? Estoy pensando en Uruguay, por defender la salud del presidente o del gobierno pueda ser demandado en prácticas de política pública. Por lo tanto, yo creo que son cláusulas muy locas que lo que nos permiten afirmar, ¿no? Es que son cláusulas que lo que hacen es mecanismos de destrucción masiva de derechos colectivos y de derechos humanos, ¿no? Son cláusulas incomprensibles, que lo digo sinceramente, creo que rompen el principio de igualdad y que esto, creo que un alumno o una alumna de primero de la Facultad de Derecho no acabaría de entender cómo es posible, ¿no? Que estas cláusulas tengan esta presencia con tanta fortaleza desde el punto de vista jurídico. Pues llevamos una hora de debate. Si os parece, vamos a ir terminando y os voy a preguntar a los tres que me planteéis y, bueno, qué alternativas veis, si se puede defender otro comercio globalizado o si queréis cerrar con algo que se os haya quedado en el tintero, etcétera. Pensadlo unos segundos porque vamos a pasar unos segundos nada más a publicidad y volvemos inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Quieres un mundo más justo? ¿Luchas por él? Por alertar y concienciar a los ciudadanos, sin guaridas fiscales, un mundo más libre, con unos impuestos progresivos, pues asóciate a TAC, mujer. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Entra en nuestra página y te asocias. Pues si os parece, estamos de vuelta. Perdón por el dislate, al menos fue breve el pájaro. Y os quería preguntar lo que os he comentado. Vamos a ver, ¿qué alternativas podemos plantear? ¿Quién de los tres le gustaría empezar a participar? Arrancar. Adelante, Luciana. No, me parece que digamos, hay que, en esta charla nos hemos concentrado mucho en el tema de las cláusulas y los tratados, ¿no? Pero cuando pensamos en las alternativas, hay que partir de la base de que estos tratados consolidan una forma de comercio, ¿sí? Digamos, lo que están haciendo es consolidar una forma de comercio que es completamente irracional. O sea, el comercio capitalista es completamente irracional. Estamos hablando de barcos que circulan 10.000 kilómetros de distancia, por ejemplo, que es lo que más o menos hay entre, por ejemplo, el puerto en Lisboa con Buenos Aires, para traer leche en polvo, ¿sí? Tomates enlatados, duraznos enlatados, papa congelada. Hay una lógica irracional que tiene esto, que es irracional con la vida humana y con la sustentabilidad. Entonces, cuando nosotros criticamos el sistema de comercio, lo que estamos criticando es esta lógica que solamente tiene la lógica desde el sentido del capital, no desde la vida. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner en el centro la vida. Si nosotros tenemos que decir que en Argentina me interesa que primero coman los 45 millones de habitantes y después lo que sobra con alimentos sanos, de la agroecología, que respeten los ritmos de la tierra y del ser humano, entonces después lo que me sobra lo comercio con el mundo, pero es una lógica completamente diferente, es decir, que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero en realidad lo que producís es porotos de soja, de soya, que se venden a China para que lo coman los cerdos, ¿sí? Y no producís alimento. O, por ejemplo, países que sí producen alimento, y cierro con este ejemplo,
Ecuador y Colombia producen, por ejemplo, espárragos o brócoli, alimentos de altísima calidad, pero lo producen para la exportación, no para que lo coma su propia población. Y se plantan de una manera tan intensiva que en realidad agotan el agua y la tierra. Esa no es el sistema agrícola que estamos nosotros buscando. Estamos buscando un sistema agrícola que sea entonces sustentable para la vida y para el medio ambiente. Entonces la crítica es a los tratados y al comercio en sí mismo, a la lógica irracional que está en el comercio, que en realidad es una crítica profunda al sistema capitalista y la forma en la cual se produce a nivel global. Adelante, Lucía. Un minuto. Bueno, suscribiendo todo lo que también ha dicho Luciana y lo que dirá Juan también, porque es que además venimos bastante tiempo trabajando juntos y juntas. En lo que se refiere a los mecanismos de solución de disputas entre inversor-estado, ¿no? Las cláusulas de arbitraje, realmente no hay una alternativa. O sea, la alternativa sería eliminarlos. Ese es el fin, ¿no? O sea, de hecho, están habiendo como procesos de reforma en la Unión Europea sobre cómo de hecho, podríamos decir, maquillar un poco estos tribunales, pero vamos, nosotros lo que defendemos es que lo mejor sería eliminar estos tribunales y, de hecho, para quienes defienden el argumento de la necesidad de tener un tipo de seguridad jurídica, pues les invitamos desde aquí a que consulten, porque existen seguros en los países que también les van a proteger a las inversiones bajo los ordenamientos jurídicos de cada país, y también existen pues seguros pues incluso del Banco Mundial, ¿no? O sea, existen otro tipo de seguros que, si realmente lo que les preocupa es esta seguridad jurídica, se pueden explorar, ¿no? Pero la necesidad de tener estos tribunales, que lo que hemos visto, que lo que realmente es y lo que ha generado es una industria millonaria para abogados, para los árbitros, estos se tienen que eliminar y cuanto antes. Ahí no hay una alternativa. Por lo demás, yo solo agradecer que se generen este tipo de debates, porque es verdad que muchas veces parece que es un tema muy complejo, como que solo lo pueden entender pues juristas, abogados o la gente que lleva trabajando estos temas de muchísimos años, y la verdad es que luego no es tan complejo, y de hecho mientras más debate se genere, pues también más conciencia y más petición, ¿no? Peticiones de salirse de estos tratados de comercio, ¿no? Que, como comentaba Juan, se negocian de una manera muy opaca, y nosotros lo que estamos intentando hacer es arrojar un poco de luz y de dar información a la ciudadanía para que entre todas consigamos que dejemos, no sé, que se deje de pagar, por ejemplo, millones a los árbitros, que tampoco es una idea muy loca, la verdad. Y Juan, terminamos contigo. Sí, bueno, yo coincido con lo que han comentado, ¿no? Quizás así a modo de titulares, yo creo que la idea es huir el comercio de guerra, ¿no? El comercio de destrucción medioambiental, el comercio de destrucción de las personas por un comercio de complementariedad, por un comercio de intercambio, donde la propiedad privada esté sometida al interés general y donde de alguna manera que todo pueda comprarse y venderse no se pueda tolerar, ¿no? Yo creo que son límites muy, muy básicos que emanan del derecho internacional de los derechos humanos, y que además yo creo que los movimientos sociales, el movimiento sindical, hace tiempo que tiene propuestas ya concretas, mucho más técnicas, que no viene al caso ahora llevarlas adelante, pero que podríamos tenerlas encima de la mesa. Lo único que sí terminaría es, podemos tener propuestas, pero creo que resulta imprescindible, ¿no?, las alianzas, y resulta imprescindible tener claro que toda transformación radical del comercio y del sistema capitalista exige dosis de riesgo, de pugna, de compromiso y de apoyo colectivo. Y creo que esto es un elemento central en el que nos tenemos que sostener. Las élites son tremendamente violentas y no van a tolerar, y menos en estos momentos, alternativas. Eso nos implica llevar adelante transformaciones radicales, como digo, con capacidad de pugna y capacidad de conflicto. Pues hemos tratado un montón de temas, parece que no, y para los oyentes que a lo mejor es la primera vez que se acercan al tema de los tratados, les invitamos a seguir profundizando en ello, porque realmente nos va la vida en ello, es totalmente esencial para nosotros y para nuestros hijos. Hemos tratado muchos temas, han quedado muchos flecos, yo lo sé, pero fijaros, hemos comentado que
los tratados lo que hacen es exacerbar las desigualdades, provocan paro y otra serie de consecuencias. Hay una arquitectura de la impunidad creada, que se salta por los aires cualquier principio de precaución a la hora de legislar sobre el comercio, sobre otros temas. Hay una impunidad con una opacidad en tribunales y a la hora de diseñar esos tribunales tremenda. Hemos visto que las cláusulas ambientales y sociales vienen a quedarse prácticamente en unas medidas de maquillaje. Hemos visto que debiera haber una jerarquía normativa con los derechos humanos por encima de todo, que de hecho existe y es así, que según nos explicaba Juan, pero que realmente lo único que prima y quien acaba al final mandando es el comercio. Y acaba de decir Juan que necesitamos un nuevo comercio, no todo se puede comprar y vender. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos. Me voy a despedir, pero nos vamos a despedir, pero antes os debo anunciar dos cosas. La primera es que este martes a las 18 horas, como siempre, tenemos una entrevista. Nuestra compañera Lourdes Lucía va a entrevistar a José Antonio Martín Pallín, el magistrado emérito del Tribunal Supremo. Creo que con la que está cayendo no lo podemos perder. Con el ruido que se oye, no sé si de sables o de qué. Y la segunda es que el último debate de la temporada tendrá lugar el próximo viernes, también a las 6 de la tarde, como siempre, y conversaremos con compañeros activistas de España y de otros lugares de Europa sobre la situación y futuro del activismo. Compañeros activistas, este será nuestro debate. Os espero a todos, no lo podemos perder. Buenas tardes, que tengáis buen fin de semana y que disfrutemos de esta desescalada que poco a poco vamos disfrutando todos. Un abrazo.